¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy el profesor Cristian Mendoza y con mi persona estamos cerrando los cursos de historia. ¿Ya chicos? Muy bien, como tú puedes visualizar, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es el tema de, bueno, la asignatura de historia universal. Y este tema está dirigido para quienes, para los jovencitos de nivel uno, ¿ya? Nivel uno, vamos a desarrollar la asignatura de historia universal y el tema que nos toca desarrollar ahora es Egipto, pero las manifestaciones culturales. La semana pasada, jovencitos, hemos visto los periodos de la historia de Egipto, ¿no? Solamente los periodos. Ahora continuamos con Egipto, pero estamos desarrollando qué cosa, nada menos que las manifestaciones y la organización que tuvo los egipcios. Así que comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Los egipcios aportaron grandes cosas a la humanidad y que ellos tuvieron una precisión también del tiempo. Y entre sus aportes en las ciencias, los egipcios están considerados como los padres de la química antigua. ¿Y por qué? Porque a ellos se les atribuye la invención, la elaboración del vidrio opaco, como tú puedes ver acá. ¿Correcto? Ya, muy bien. Ahora, los egipcios construyeron pirámides, ¿cierto? Y para la construcción de sus pirámides necesitaban saber operaciones matemáticas, cálculos, ángulos. Así que tuvieron un desarrollo en la geometría. ¿Mm? Ellos ya subieron el famoso valor de pi en la matemática. ¿Ah? ¿Eran ingenieros? Sí. ¿Sabían manejar el agua, ¿no? Digamos, del río Nilo? Sí. Entonces también construyeron ingeniería hidráulica entre sus construcciones, canales de regadío y también construyeron lagos artificiales para los faraones, para el confort de ellos, ¿no? La base económica, ¿cuál fue de Egipto? ¿Se acuerdan? La agricultura. Y se acuerdan que cuando subía el nivel del caudal del agua del río Nilo y cuando descendía dejaba el famoso limo, ¿ah? Entonces ellos tuvieron un gran desarrollo de la agricultura, ¿no? Ellos usaron el yugo y el famoso arado, ¿no? Tuvieron construcciones, sí, navegación a vela y timón. Miren, timón, tiene ingeniería en ellos. ¿Ah? Y ellos también conocieron el tiempo tal y como nosotros conocemos, o por lo menos dividieron el tiempo tal y como nosotros conocemos. En Mesopotamia es el calendario lunar. En Egipto es el calendario solar, ¿correcto? Basado en la órbita de la estrella Sotis, o Sirio, el Sol. ¿Ah? Ellos luego le llamaron nada menos que el calendario solar con relación al dios Ra y dividieron en 12 meses con 30 días, pero por son 365 días. Esos 5 eran 5 días festivos con relación al dios Sol. Entonces, ahí está el aporte de los egipcios. Como todas las organizaciones y culturas que estamos viendo, ellos también tuvieron su organización social y política. Y es más que obvio que era una organización de tipo piramidal y en la parte superior se encontraba la realeza. Y la realeza estaba representada por ¿quién? Por el faraón, ¿no? Y el faraón era el hijo nada menos que del dios Ra, ¿no? Un personaje, ¿no? Semidivino, ¿no? Divino, y era considerado un rey, Dios, ¿no? Poseía todos los poderes plenos en la sociedad y en el Estado de Egipto, ¿no? Su poder era absoluto, era hereditario. Uno de sus hijos sucedía al faraón, era hereditario, absoluto. Todo el poder estaba concentrado en el faraón. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos a la nobleza, los nobles, que son los de parentesco consanguíneo, ¿no? Ahí se encuentran todos los vinculados
por el faraón, ¿no? Por un vínculo de parentesco básicamente consanguíneo, ¿no? O por los leales servicios prestados al gobernante, ¿no? Es decir, era la nobleza advenediza, ¿no? Se dan cuenta. ¿Listo? Luego se encuentra el clero. El clero tenía un puesto muy importante, ¿no? Dentro de la sociedad de Egipto, porque Egipto era una sociedad básicamente politeísta y había abundancia de dioses y los sacerdotes representaban a sus dioses. ¿Ve? ¿Qué fue el clero? Fue la clase más influyente de la sociedad. Influenciaban en la nobleza, en el mismo faraón. Eran quienes creaban la imagen teocrática del faraón a fin de consolidar su poder. Eran los que justificaban el poder del faraón. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Luego está el escriba. ¿Ya? El Thoth fue uno de los dioses de los escribas. Era el secretario, era el asistente personal del faraón. Se llama escriba, porque era la mano derecha del faraón. ¿Ve? Era su asistente, su secretario personal. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Al igual que el visir era un funcionario público. El visir era el ministro en Egipto, ¿no? Era un funcionario público y digamos acá, de confianza que escribía los dictados del líder. Que se llama escriba, ¿no? Luego está la clase que mantenía nada menos que al faraón, a la nobleza, a los sacerdotes, a los escribas, se encontraba el pueblo, usualmente integrado por quienes, por comerciantes, mercaderes, artesanos, campesinos, ganaderos, el pueblo, la que realizaba las actividades. Y en la parte inferior al último estaban los prisioneros de guerra, los esclavos, ¿no? Considerados como mano de obra forzada, obligatoria, ¿no? Que tenían que cumplir lo que dictaminaba el faraón. ¿Y cuál era su función? Eran esclavos que ayudaban en la construcción de las pirámides, de la escultura, ayudaban a sembrar, a cosechar, estaban nada menos que subordinados, ¿no? Estaban bajo las órdenes de la nobleza del faraón. ¿Eh? Acá está, mira, la pirámide social, política en Egipto. Estos chicos, su religión. El panteón egipcio tiene un promedio, yo en busca de información, promedio de 200 dioses. Y estos dioses fueron modificándose, fueron mutando, cambiando a medida que avanzaba nada menos que la historia de Egipto. ¿Ah? Así que es más de decir que su religión era politeísta, el panteón egipcio. Son considerados los más religiosos de la antigüedad, ¿no? Podemos encontrar las siguientes características. Pero viene el politeísmo, ¿no? Ese ya está sobreentendido, varios dioses, como tú puedes saber, y ahorita veremos, ¿no? El Estado ejerce un control sobre el culto. ¿Quién controla el culto de la población? El Estado. ¿Mm? Era panteísta porque se encargaba de divinizar las fuerzas de la naturaleza y de los animales. Porque acá algunos dioses tenían rasgos de animales. Eran seres antropomorfos o morfos. ¿Ah? Creían en la inmortalidad del alma a través del famoso libro de los muertos. Ahí hablaremos de Set y Anubis. ¿Ah? Desarrollaron la momificación y el culto de los muertos, ¿cierto? ¿No? Entonces, a los faraones, ¿no? Se le aplicaba esa técnica del embalsamiento, la momificación. ¿No? Y bueno, sus templos de adoración contemplaban grandes santuarios, templos religiosos de piedra como Karnak, Luxor, y grandes tumbas como las pirámides, como las mastabas que vamos a ver a continuación. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos del panteón egipcio, acá está el dios principal, el dios, el Inti de la cultura andina, pero ahora en versión egipcia, ¿no? Ra.
Y era nada menos que el dios del sol. Y era representado, miren, ve, con la cabeza de un halcón y sobre la cabeza del halcón había un disco solar. Mira, ve, ¿estás viendo, ve? Ah, profe, ve. Es el dios del sol, de la vida. Es el más importante en el imperio antiguo. Que luego lo fusionaron con el dios Amón, se llama Amón-Ra. ¿Te acuerdas? ¿Ya? Listo, muy bien. Luego está Osiris. Pero miran cómo lo representan Osiris. Momificado, ¿ve? Dios de la agricultura, de la resurrección. Es el dios de la creación, Osiris. Acuérdate de la creación. Fue asesinado por el dios nada menos que de la maldad, ¿no? Por Set. Pero Isis, ¿no? Quien era su esposa, lo devolvió a la vida. ¿Mm? Ahí está Osiris, miren, ¿ve? Luego tenemos a Isis, ¿ve? Y Isis se representa porque en su cabeza existe un jeroglífico. Es la esposa y hermana de Osiris, diosa de la fertilidad, ¿ve? Del amor y de la magia, de la procreación, de la abundancia, se llama fertilidad. Allá, profe, ahí está, ¿ve? Horus, ¿ah? Representado, miren, también con una cabeza de halcón, miren, ¿ve? Ah, profe, ¿ve? Que porta una doble corona, ¿ve? Una corona, otra corona, ¿ve? ¿Hijo de quién? De Isis y Osiris. Era el dios del cielo, la Horus. ¿Mm? Semejante en algo con Ra, ¿no? Pero Ra tenía en la parte superior un disco solar, ¿no? Amón, el dios Amón, ¿ah? Un ser antropomorfo y en su cabeza lleva plumas, ¿ve? El dios del viento y los secretos. Se fusionó con Ra, ¿se acuerdan del dios Amón-Ra? Y se convirtió en el dios más importante en la cultura egipcia. Ah, profe, ahí está. Hathor, ¿no? Miren, era la diosa, ¿ve? Cuernos era la diosa del amor, ¿no? De la alegría, de la música. Era hija de Ra y esposa de Horus, ¿no? ¿Ah? Miren, Sekhmet, ¿ve? Tenía la cabeza de un león, miren, Sekhmet. En la parte superior también llevaba un disco solar, hija de Ra, por ello, ¿ve? Era diosa de las fuerzas de la guerra, de la venganza. Su ira era terrible. Era el Ares, ¿ve? En el mundo griego estaba Ares, ¿no? Pero acá la versión egipcia. Anubis, ¿no? Con la cabeza de chacal, el dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. ¿Ah? Chacal. Tot, el dios de los escribas, de la sabiduría, la cabeza del famoso Ibis. ¿Ve? En el juicio de Osiris posaba en el corazón del difunto, miren, ¿ve? Ah, pesaba el corazón. Set, ah, ¿ve? El dios de la maldad, ¿no? De la violencia, de sequía, mató a su hermano Osiris, ¿se acuerdan? ¿Ah? Por envidia, ¿no? Fue desterrado, ¿no? Al desierto, Set, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Y sí, varios, ¿no? La flor Venus, el ave fénix, ¿no? Ahí acaba la mitología de los egipcios, ¿no? ¿Bien? En su arquitectura, ¿no? Grandes construcciones de los egipcios en su arquitectura, ¿no? Fueron monumentos, grandes monumentos que conmoverán o que van a recordar, ¿no? Hechos de los grandes faraones. Por eso fueron monumentos conmemorativos para poder recordar, celebrar grandes acontecimientos. Ahí tenemos a Luxor y a Karnak, por ejemplo, miren, está Luxor, ¿ah? ¿Ve? Obeliscos, ¿ve? Karnak. Bien. Los egipcios tuvieron tumbas. Y las primeras tumbas fueron las mástadas. Estas son las mástadas, ¿ve? Pirámides truncas. Eran subterráneas. La parte superior era piramidal, pero trunca. Y al interior, de manera subterránea, se encontraba nada menos que el sarcófago, la tumba, ¿ve?
Se dan cuenta, eran pirámides truncas, ¿ven? Muy bien, serán las mástabas, ¿ya? Los hipogeos eran también sepulturas subterráneas, pero los hipogeos, por lo general, lo construían a los lados de las montañas, picaban las montañas. Y este es el Valle de los Reyes, ¿ve? El hipogeo de los Valles de los Reyes. ¿Está bien? Ah, muy bien. Luego tenemos las pirámides que ustedes han visto, ¿no? Las más comunes, de Keops, Kefre y Miserino, ¿no? Los espejos que eran sepulcros en la colina. Y bueno, las pirámides, ¿no? De tipo colosal, ¿no? Como hemos visto de la de Keops, Kefre y Miserino. ¿Ah? Pues ahí está, ¿ven? Muy bien. Que también ellos tuvieron hasta 3 tipos de escritura. Profe, tres tipos, sí. ¿Mm? La segunda más antigua, la jeroglífica, la hierática y la demótica. Y miren, chicos, esta es la famosa piedra Rosetta. ¿Ah? La famosa piedra Rosetta. Y en esta piedra se ha encontrado la escritura jeroglífica, la demótica y la griega uncial. Profe, ¿qué tenía que ver acá la griega? Muchísimo, porque en algún momento Egipto se convirtió en una colonia de los griegos, o el gran Alejandro Magno. ¿No? Y primero encontramos la escritura jeroglífica, ¿ve? Que era la escritura oficial, ¿no? Era muy compleja, difícil de descifrar, ¿no? Se logró, pero nada menos que por la famosa piedra Rosetta, ¿no? La hierática, ¿no? Que era usado por los sacerdotes, escritura básicamente de carácter religioso, ¿no? Y la demótica, que era la escritura más simple, la popular, podemos llamarla así, la más simple. Ah, pues entonces tuvieron 3 tipos de escritura: jeroglífica, hierática, demótica, y la escritura jeroglífica ayudó a ser descifrada porque se encontró en la famosa piedra Rosetta. ¿Y por quién fue descubierta? Por él. ¿Por quién él es? Él es Jean Francois de Champollion, francés. Porque cuando Napoleón Bonaparte invade Egipto, ¿no? Este señor es el que encuentra la famosa piedra Rosetta. ¿Mm? ¿Ya? Se llama Jean Francois de Champollion. ¿Mm? Usaron papiros, tablas de piedra, de arcilla, tuvieron una escritura de tipo ideográfica, pictográfica, como tú puedes mirar acá, ¿ve? Esta es la jeroglífica, ¿ve? Pictográfica y ideográfica, ¿ve? Ah, la hierática, miren, ¿ve? Y la más simple era la demótica, descifrada por Jean Francois de Champollion en la famosa piedra Rosetta, ¿ve? Ahí está. Allá, profe. Muy bien. Desarrollamos ahora la parte práctica. No es un tema nada complicado, un tema muy sencillo para poder desarrollar. Y ahora, miren, desarrollamos la primera pregunta. Dice, ¿no? La primera pirámide fue construida por el faraón. ¿Se acuerdan de la primera pirámide del periodo menfita, de las grandes construcciones? La primera pirámide escalonada, así. Ah, ya. ¿Cómo se llama? La de Sócer, en honor a su esposa Sácara, ¿no? Acá está. Ahí está. El dios Tot. ¿Dios de qué era? ¿Se acuerdan? De la sabiduría. Acá está, ¿ve? Ah, muy bien. ¿Ve? El dios Osiris. ¿Era el dios de qué? De la creación. Acá está, de la creación. Se dan cuenta. Muy bien. Profe, el dios que era representado con la cabeza de un halcón. ¿Quién era representado con la cabeza de un halcón? Profe, miren, miren, miren. Profe, cabeza de halcón. ¿Quién? Profe, había 2. Ra, y también se encontraba Horus. A ver, vamos a ver, profe, acá. ¿No? Acá está, profe, no hay Ra. Ah, Horus sí. Las primeras tumbas, ¿qué nombre recibe? De mastabas. Ahí está. La primera pirámide es llamada también la pirámide de qué? Las famosas pirámides escalonadas, ¿no? Así. El libro de encantamientos que guiaba a las almas por el más allá, el famoso libro de los muertos en la inmortalidad.
texto que sirvió para descifrar la escritura jeroglífica. ¿En dónde se encontró esto? En la famosa piedra Rosetta. Miren, no es un aporte egipcio. Pirámides, sí. Escritura también. La geometría también. El vidrio también. El alfabeto no. Ya vamos a hacer la próxima clase los fenicios. Ahí sí hablaremos del alfabeto. ¿Ve? Tumbas construidas, dicen, no, excavando las rocas. Eran las, miren, ¿ve? Así, en las laderas, ¿no? Las montañas, escapaban ahí, ¿no? Y hacían los famosos hipogeos, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Relativamente muy sencillo este tema, chicos. Solamente son las manifestaciones. Entonces, hasta ahí llegamos. No te olvides que el día miércoles tenemos nuestra evaluación, no te olvides, ¿ya? Igual a ver si es necesario nuevamente el video tanto de Historia de Perú como Historia Universal. Ya chicos, nos vemos, hasta luego. Chao, chao.